especial. Conversando con Luna TV Canal 53, a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones, y una cadena de radio, a través también de nuestras redes sociales, Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53 a través de YouTube y a través de Monumental 100.3 FM, la exitosa Monumental, a través de Comando 88.5 y Full 94.1. Bienvenidos a todos los comunicadores y periodistas que nos van a acompañar en este conversatorio especial de una serie de programas especiales que tendremos cada cierta temporada para tratar temas de interés nacional. En esta oportunidad vamos a conversar con el líder del partido Fuerza del Pueblo, 3 veces presidente constitucional de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández Reina. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, muy amable por formularme tan gentilmente esta invitación para dialogar con ustedes. Claro que sí, es un placer inmenso. Al teleauditorio también las buenas noches. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y donde quiera que estén a través de la magia de la internet. Comienzo yo con una primera pregunta y sucesivamente vamos a ir interviniendo los demás comunicadores y periodistas que nos acompañan y que forman parte de este conversatorio Conversando con Luna TV. En sentido general, doctor, ¿cómo evalúa el manejo de la pandemia y si es necesario la extensión de este periodo de excepción que en el día de hoy ya es oficial porque fue ratificado por el Senado de la República? Sí, bueno, la pandemia sigue siendo una incertidumbre a nivel mundial, ¿verdad? Usted toma, por ejemplo, el caso de Israel, el país más exitoso en haber vacunado el 100% de su población en tiempo récord y utilizando la vacuna Pfizer. Y sin embargo, ha retrocedido, ¿verdad? Hoy día, de nuevo, Israel está luchando por tratar de proteger a su población de la propagación del virus. Usted ha visto segunda ola, tercera ola y hasta de una cuarta ola posible. El virus muta constantemente y está generando nuevas variantes. Entonces la variante brasileña y la variante delta y la variante gamma, y en fin, ya no se sabe. Entonces, a pesar de que se ha hecho un gran avance y usted nota que ha disminuido el número de infectados y que disminuye el número de personas fallecidas a nivel mundial e incluso aquí también en la República Dominicana, pero siempre está la incertidumbre de qué viene próximamente. Sí. Si en 2 meses hay otro rebrote, el virus se propaga a distintas velocidades, geográficamente también se esparce en forma distinta. Usted toma Estados Unidos, ¿no? Hoy Nueva York, que era el epicentro durante un tiempo, está mejor, ahora está en la Florida, está en el centro, está en Texas, está en la costa oeste, se toman medidas muy drásticas, muy restrictivas. Entonces, bueno, yo pienso que si estamos diciendo aquí en la República Dominicana que estamos en el momento más bajo de la propagación del COVID, como que resulta incongruente que haya una extensión del periodo de estado de emergencia. Pero tal vez el gobierno tiene información que nosotros no sabemos y entonces está pensando que puede haber un rebrote más hacia adelante y quiere tomar medidas de prevención. No lo sabemos. Yo lo que pediría es que el gobierno informe mejor. Si orienta al público, pues se podrá entender. Si no se dice, entonces estamos en la duda. Ok. Ahora el periodista Tony Rodríguez estará realizándole la siguiente interrogante. Él es periodista y parte del staff de Luna TV Canal 53. Tony, por favor. Buenas noches, doctor Leonel Fernández. Usted en 2016 se autoproclamó como el guardián de la Constitución. En ese momento se pretendió a realizar una modificación constitucional. Recientemente el presidente Luis Abinader habló de la necesidad de una reforma a la Constitución. Estamos viviendo una época en que en ciclos cortos la clase política pretende variar esa Constitución. ¿Entiende usted? Y en una ocasión también usted dijo que era necesario ponerle un candado a la carta sustantiva. Su criterio en relación a la nueva propuesta surgida del actual gobierno.
Tú sabes que el mote de autoproclamado me lo dio la prensa, yo nunca me autoproclamé. Yo me considero ser un defensor de la Constitución como parte de poder garantizar una estabilidad política democrática, que es la base para que en un país pueda haber progreso y pueda haber desarrollo y pueda haber paz social. Entonces nosotros promovimos una reforma constitucional en el año 2010, que durante 2 años previos hubo una consulta popular a los distintos sectores de la vida nacional para que expresaran sus puntos de vista acerca de los distintos temas que abarcaba esa reforma constitucional. Creamos una comisión de 15 juristas destacados a nivel nacional, pero también la participación de académicos especialistas en derecho constitucional de España, de Colombia, de otros países. De manera que se produjo un gran debate, una gran reflexión sobre ese tema. Yo pienso que una constitución no es que sea invariable, se puede cambiar, depende de circunstancias. Pero también hay que dejar que las constituciones se maduren, se consoliden y prevalezcan en el tiempo. Hay países que nunca las cambian. Estados Unidos, en sus más de 200 años de historia, nunca ha modificado su constitución. Le agrega enmiendas, pero nunca las cambia, nunca las modifica. Hay algunos países que no tienen una constitución escrita. Inglaterra, Reino Unido no tiene constitución escrita, ¿verdad? Israel no tiene constitución escrita. Pero hay una serie de valores y parámetros que permiten la convivencia civilizada de esa población. El presidente Luis Abinader ha planteado una reforma a la Constitución con el objeto de declarar independiente el Ministerio Público. Ese es el objeto de la reforma que él ha sugerido. Entonces yo digo, si se lee bien la Constitución del 2010 y la ley orgánica del Ministerio Público, nos daremos cuenta de que ya es independiente. ¿Por qué? El artículo 170 de la Constitución dice, el Ministerio Público como institución tiene autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Por tanto, está diciendo que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, operativa en sus actividades. Alguien diría sí, pero no dice independiente. Vaya a la ley orgánica del Ministerio Público. El artículo 17 de la ley orgánica establece el principio de independencia, así con esas palabras, principio de independencia. Y dice, el Ministerio Público es independiente de cualquier órgano de poder del Estado y no estará sujeto a ningún tipo de subordinación. O sea, ya la Constitución y la ley establece la independencia del Ministerio Público. Entonces yo digo, una reforma con ese objeto, con ese propósito, carece de objeto, porque ya está. Sería superabundante porque ya está. Mire cómo funciona. Por ejemplo, cuando yo llegué a la presidencia en el 1996, el presidente de la República designaba a los fiscalizadores de los juzgados de paz, a los fiscales de primer grado, a los procuradores de corte de apelación, nombraba a todos los miembros del Ministerio Público. Como consecuencia de la reforma del 2010 y de la ley que es del 2011, se estableció el Ministerio Público como carrera. Una persona que aspira a ser miembro del Ministerio Público primero tiene que concursar para entrar a la escuela del Ministerio Público. Concursar para entrar a la escuela. Y después que ingresa y termina sus estudios, entonces puede ser considerado como juez de paz. Se crea entonces un organismo que se llama Consejo Superior del Ministerio Público, que es el que evalúa constantemente el nivel de funcionamiento de esos magistrados del Ministerio Público y establece la promoción. Lo promueve entonces de los juzgados de paz, de fiscalizadores, a fiscales. Si funcionan bien, entonces son promovidos a las cortes de apelación, procuradores de cortes de apelación. Y bueno, entonces hoy día, ¿qué ocurre? El presidente no puede nombrar a nadie. El presidente de la República ya no nombra fiscalizadores, ni fiscales, ni procuradores de corte. Eso se le quitó, es un poder que se le ha quitado al presidente. Pero más aún, si bien es cierto que el presidente designa al procurador, por ley le está impedido, le está prohibido instruir al procurador de la República sobre los casos que puede llevar. El procurador solamente puede postular ante la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la República no puede darle órdenes ni instruirle sobre cómo llevar el caso. Más aún todavía, la ley prohíbe que el Procurador General de la República instruya al fiscal sobre el caso que puede llevar a cabo. Ya eso no funciona, no ocurre así, está prohibido. Si el procurador le da instrucciones a un fiscal respecto del caso que está llevando, el fiscal puede denunciarlo y eso crearía una situación
muy adversa a la imagen del Procurador General de la República. Y en la práctica eso se ha dado Total. en los últimos años. O se da, o sea, eso se respeta completamente, porque es que no puede. Para que el Procurador General de la República pueda representar un caso específico que le correspondería a la jurisdicción del fiscal, tendría que acogerse a lo que llaman el derecho de avocación. Entonces el caso pasa al procurador, pero él es el responsable de la instrucción de ese proceso. Ahora, si él no es responsable y es el fiscal, él no puede decirle al fiscal cómo manejar el caso. Eso es lo que ocurre. Por tanto, como usted ve, ha habido una gran evolución en el tiempo de la institución del Ministerio Público. O sea, no es como era en el 1996, y eso es fruto de la reforma constitucional del 10 y de la ley orgánica del Ministerio Público del año 2011. Entonces, pero me agradaría que ese sea un debate nacional. Yo sé la buena intención. La intención es que el Ministerio Público sea independiente, pero la ley dice que es independiente. Y además establece los límites de la participación del presidente de la República. Gracias. Sí, sí. Continuamos con la periodista Arely Sarámboles de Luna con el Pueblo para la siguiente interrogante. Adelante, compañera. Gracias. Buenas noches, doctor Leonel Fernández. Mi pregunta va sobre un tema que es preocupante y que a mí particularmente me preocupa. Y es la política y el narcotráfico. En los últimos años hemos tenido grandes escándalos de partidos políticos que reciben dinero de personas que están ligadas al narcotráfico, personas que están presas en este momento, que pertenecen a un partido político, que han sido elegidos por el pueblo para una posición. Y a mí me gustaría saber, usted ya como con tanta experiencia, 3 periodos, siendo presidente del país, ¿alguna sugerencia, algo que limite esta práctica de que nuestros partidos políticos sigan recibiendo esos aportes económicos, por no decir sigan financiando, porque lo que hemos visto últimamente es que grandes narcotraficantes financian campañas políticas de los principales partidos y de los principales líderes políticos del país? Esa es una preocupación legítima la que usted tiene, y ciertamente hay que preguntarse cómo poder evitar que esas cosas ocurran. A veces, ¿verdad?, un candidato está en campaña, tiene cercanía con muchas personas, no sabe quiénes son, la gente no se presenta como que es un narcotraficante, sino que es un empresario, que tiene un negocio de tal tipo, de tal forma, de manera que ante la sociedad se presenta como una persona que no está vinculada a actividades ilícitas. Y ahí puede darse la confusión de creer que una persona es una cosa, resulta que es otra, y el político en ese caso, ¿verdad?, es sorprendido en su buena fe. Esa es una hipótesis que yo creo que es la que más ocurre. Otra puede ser que ese dirigente político, a sabiendas de que está lidiando con un narcotraficante, le acepta sus recursos, con lo cual se hace cómplice de la actividad de narcotráfico. A mí me parece que tal vez una manera de poder prevenir eso es que los servicios de inteligencia estén al servicio de los partidos políticos. Y por consiguiente, si los servicios de inteligencia detectan que hay una persona que comportamiento sospechoso, lo informen a la dirección del partido para que eviten todo tipo de contacto con esa persona. Yo creo que esa sería la mejor manera, que en ese caso el DNI, el J2, el que sea, autorizado por el gobierno, le permita a los partidos políticos conocer a esas personas que ellos tienen sospecha para que se desliguen inmediatamente de eso. Yo creo que sería una contribución importante, porque a veces no se sabe. A veces hay gente que se presenta con un estatus social, un nivel empresarial, y ciertamente tienen negocios. Y esa es la impresión que generan. No se sabe, y ya luego el político se toma una fotografía con esa persona, se utiliza y queda desacreditado. Entonces la mejor manera es que los servicios de inteligencia contribuyan, ¿verdad?, a una identificación de esas personas que ellos consideran que ya están en actividades del tráfico ilícito de drogas, y así el político pues evita tener que pasar por esa situación. Si a pesar de esa información continúa, es porque es parte de esa red. ¿A través de qué mecanismo se podría entonces pedir que
esos organismos de investigación estén al servicio de los partidos? ¿Qué habría que hacer? ¿Cuál sería la forma? Tomar la decisión. Y Decisión política. Una decisión política, y tal vez la propia Junta Central Electoral lo solicite. Ah, ok. Sí, la Junta dice, bueno, como una manera de contribuir al saneamiento de los partidos políticos, que los servicios de inteligencia informen de esas personas que se vinculan, que no se sabe, y eso permitiría de manera preventiva evitar cualquier tipo de vinculación. Gracias. El comunicador José Manuel Castillo de Lo Dice el Pueblo con la siguiente pregunta. Adelante, compañero. Buenas noches, presidente. Hemos recorrido parte de la frontera dominico-haitiana, incluyendo la carretera internacional con sus más de 40 kilómetros. Hemos visto lo vulnerable que sigue siendo tráfico de drogas, de ron, de whisky, de ajo, de cigarrillo, y qué decir el tráfico de extranjeros con estatus migratorio irregular, no solo haitianos, de otras nacionalidades. ¿Qué hay que hacer para hacer segura la frontera nuestra? Porque sigue siendo un gran problema y preocupa a los ciudadanos. Sí. Mire, hay un problema, ¿verdad?, muy serio, es que no hay ninguna frontera a nivel universal que sea enteramente segura. Las fronteras son siempre vulnerables de una forma u otra. Yo lo que pienso es que hay que establecer un mecanismo de modernización, ¿sí?, que implicaría uso de alta tecnología para poder realmente tener control de todo lo que acontece en esa línea fronteriza. Hoy día se utilizan satélites, ¿verdad? Usted tiene sistemas satelitales que le permite ver todo lo que ocurre ahí, poder informar y poder prevenir. Lo que pasa es que todavía hay muchos lugares, es el caso nuestro, que utilizamos solamente el aspecto físico, o sea, es un control físico el que se tiene. Y ya hoy día no tiene que ser así. Es primero tener información exacta de todo lo que puede acontecer en esa demarcación territorial. Y es más fácil verlo desde el espacio, ¿verdad?, que verlo de la tierra, porque tiene una macrovisión. Entonces utilizar esa tecnología pues perfectamente permite detectar todo lo que acontece y tomar las medidas del lugar. Es decir, no solamente es tener un ejército desplegado en el territorio, porque ese ejército será insuficiente para poder controlar todo el ámbito territorial. Pero si lo ve, ¿verdad?, desde satélites, si lo ve desde drones, si lo ve desde tecnología, pues puede tener mejor control. Es utilizar más adecuadamente los sistemas tecnológicos modernos para tener información, para tener la data, ¿verdad?, de lo que acontece y por consiguiente tomar las medidas del lugar. Gracias. Seguimos conversando con el doctor Leonel Fernández y en esta oportunidad Angelita Villamán de Denuncias Comunitarias tiene la siguiente pregunta. Buenas noches, doctor Fernández, presidente. Gracias. Es un honor dirigirme a usted en esta ocasión con una pregunta social. ¿Cómo visualiza usted la actual realidad del estado de abandono de las clases más desposeídas de este país? Mire, siempre con preocupación, ¿verdad? Porque tener esas diferencias sociales es lo que muchas veces genera inestabilidad política, perturbaciones, falta de paz social, falta de armonía y de cohesión en la sociedad. Por tanto, el tema de la desigualdad, la pobreza, son temas fundamentales en el mundo de hoy. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, su primer objetivo justamente es erradicación de la pobreza. Ahora, ¿cómo se erradica la pobreza? Ese es un proceso largo. Primero tiene que tener una economía que durante un tiempo largo pueda tener un crecimiento promedio anual de un 6% del Producto Interno Bruto. Primero es la economía, tiene que tener una economía que crezca. En la medida en que la economía crece, se van generando empleos, el sector privado se expande, surgen nuevas empresas, nuevos negocios y la gente se va integrando. Y entonces tiene el ingreso, porque justamente el problema de la pobreza es que no tiene ingresos para satisfacción de necesidades básicas. De ahí que el concepto de empleo es fundamental y el empleo se crea porque se expande la economía. Lo otro es educación, porque también la persona puede tener ya el ingreso, tiene el empleo, pero si no se transforma continuamente a través del conocimiento, se estanca y no entra en la movilidad social ascendente. Lo único que produce esa movilidad social es el conocimiento, que se va a desplegar de distintas maneras, desarrolla habilidades empresariales, profesionales, artísticas, deportivas, lo que sea, porque hay un sistema de inteligencia múltiple. Lo que tiene es que desarrollar esa inteligencia y es lo que le va a permitir entonces avanzar y progresar en la vida.
lo hace individualmente, arrastra a la familia a la comunidad y hacia el país. Por tanto, diría que los dos problemas básicos hoy día, en países como los nuestros, pobreza y pobreza extrema o indigencia, y ya luego también una clase media en expansión genera desigualdad y combatir el tema de la desigualdad, creando oportunidades, educación y empleos. Muchísimas gracias. Continuamos con el comunicador Carlos Benoit. Dígame usted con la siguiente pregunta. Doctor Leonel Fernández, el gobernador del Banco Central de nuestro país restó valor, restó veracidad, aparte de sus recientes críticas a nuestra actual realidad monetaria. Esto en su reciente discurso de evaluación de lo que fue llamada una rendición de cuentas del primer año del presidente Abinader en el poder. ¿Cree usted adecuada y le conferiría en cierto modo veracidad a una inusual declaración, porque realmente han sido inusuales estas declaraciones de dicho funcionario? Mire, él intentó restarle credibilidad, pero al final confirmó lo que yo dije. Porque yo lo que he dicho es, cuando usted plantea que en el 2021, en el año actual, la economía está creciendo a un 13%, yo digo, eso es con respecto al año 2020, donde tuvimos un desplome de la economía, una gran contracción. Entonces es lógico que se produce lo que los economistas llaman un rebote estadístico. O sea, la economía, él no ha dicho lo que no es, yo no he dicho que eso no sea así. Lo que he dicho es que no refleja la realidad. Y al no colocarse en contexto es una forma de manipulación. O sea, en el 2021, yo no digo de enero a julio, crece 13. Pero no es que la economía esté creciendo 13, es con respecto a la contracción experimentada en el 2020. Si usted lo compara con el 2019, él mismo lo dice, no, va a crecer 3%, pero ya no es 13, es 3. Tomando las estadísticas que ofrece el Ministerio de Economía y Planificación y el propio Banco Central, al mes de junio la proyección al 2021 sería de 0,3%. Ahora, si la economía sigue reactivándose en lo que resta del año, es posible que llegue a 1%, a 2%, a 3%, pero jamás a 13%. Entonces, cuando usted dice la economía está creciendo a 13%, la gente cree que está creciendo a 13%. No, es un rebote estadístico. Entonces, cuando él dice, entonces la economía con respecto al 2019 crecerá un 3%, qué bien, pero me está dando la razón en la forma en que el dato se presenta. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Es decir, si hay una situación de caída del Producto Interno Bruto como pasó en el 2020, nosotros decrecimos en el 2020 menos 6.7. Cuando una economía cae tan bajo, ¿verdad?, y se reactiva, pues usted va a ver cifras muy altas. Por ejemplo, en el mes de abril de este año, el Banco Central informó que la economía creció 43%. Hasta los periódicos se asustaron. Sí. ¿Y cómo pongo eso en primera plana? Nada, lo ponen en chiquito adentro porque nadie lo cree. Nadie puede creer que una economía creció 43%, en el mundo nadie. Ahora, sí tuvo un rebote con respecto al mes de abril del 2020, que fue el peor. Durante la pandemia fue el peor mes. Se cerró el país. Se cerró el país. Entonces, frente al peor mes, el mayor rebote. Pero no quiere decir que crecimos 43%. Es en comparación con la caída del mes de abril del año 2020. Muchísimas gracias. Contestada su pregunta, vamos a hacer la primera pausa. Estamos conversando con Luna TV, el invitado especial de esta oportunidad, el doctor Leonel Fernández Reina. Ya volvemos.